Hugo Capetto nació en el año 940 en Francia. Fue hijo del conde de París, Hugo el Grande, y de la tercera esposa de este, Hedwiga de Sajonia. Hugo fue elegido como rey tras el fallecimiento de Luis V el Holgazán. Con su llegada al poder hubo un gran cambio en la forma de gobernación. Además, fue ayudado por su hijo Roberto durante gran parte de su reinado. Hugo se casó con Adelaida de Aquitania, con la cual tuvo 4 hijos. Durante su reinado intentó tener una buena relación con la nobleza y con la Iglesia, además de hacer fuertes alianzas con ducados y condados cercanos para asegurar así su posición como monarca. Hugo falleció de viruela el 24 de octubre del año 996 a los 56 años de edad en la aldea de los judíos, cerca de la ciudad de Chartres, en Francia. Su reinado duró 9 años. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hijo Roberto. Roberto II el Piadoso nació el 27 de marzo del año 972 en la ciudad de Orleans, en Francia. Fue hijo del rey Hugo Capetto y de la esposa de este, Adelaida de Aquitania. Cuando su padre fue elegido para ser el nuevo rey de Francia, Roberto le ayudaría en la gobernación. Tras el fallecimiento de su padre, Roberto continuó con las mismas políticas de su progenitor y mantuvo la alianza con los ducados y condados. Durante su reinado tuvo numerosos conflictos con el conde Eudes II de Blois y conquistó el ducado de Borgoña. Roberto se casó en 3 ocasiones. Su primera esposa fue Rosalia de Italia. Ella era 20 años mayor que él y cuando se convirtió en rey la repudió. Su segunda esposa fue Berta de Borgoña, pero este enlace fue declarado no válido por la Iglesia. En terceras nupcias se casó con Constanza de Arles, con la cual tuvo 7 hijos, pero intentó repudiarla en varias ocasiones para poder casarse de nuevo con Berta de Borgoña, de la cual estaba profundamente enamorado. Durante sus últimos años de vida, sus hijos Hugo, Enrique y Roberto se levantaron contra él y se desató una guerra civil. Durante este conflicto, el monarca falleció el 20 de julio de 1031 a los 59 años de edad en la localidad de Melun, en Francia. Su reinado duró 34 años. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hijo Enrique. Enrique I de Francia nació el 4 de mayo del año 1008 en la ciudad de Reims. Fue hijo del rey Roberto II el Piadoso y de la segunda esposa de este, Constanza de Arles. Enrique y sus hermanos se levantaron contra su padre durante una guerra civil, pero tras la muerte de su progenitor, él y su hermano Roberto se enfrentaron entre sí por el control de Francia. Finalmente, ambos hermanos hicieron las paces. Enrique fue coronado como rey y Roberto se convirtió en el duque de Borgoña. Durante su reinado también mantuvo algunos conflictos con los normandos. Enrique se casó en 2 ocasiones. Su primera esposa fue Matilde de Brisia, con la cual tuvo una hija. Después se casó en segundas nupcias con Ana de Kiev y de este matrimonio nacieron 4 hijos. Roberto fallecería el 4 de agosto de 1060 a los 52 años de edad en la localidad de Vitry-Boulogne. Su reinado duró 29 años y su sucesor fue su hijo Felipe. Felipe I de Francia nació el 23 de mayo del año 1052 en la ciudad de Tours. Fue hijo del rey Enrique I de Francia y de la segunda esposa de este, Ana de Kiev. Felipe fue coronado con tan solo 8 años de edad y su madre fue la regente del reino durante 6 años. Durante su reinado hubo grandes levantamientos del pueblo debido a una gran hambruna. También tuvo muchos conflictos con Normandía, además que durante su gobernación
Los señores feudales tenían incluso más poder que el propio rey, y los ducados y condados franceses empezaron a actuar independientemente, sin contar para nada con la corona francesa. Felipe se casó en 2 ocasiones. Su primera esposa fue Berta de Holanda, y de esta unión nacieron 5 hijos. Mientras aún estaba casado con ella, contrajo otro matrimonio con Bertrada de Montfort, la cual también era una mujer casada. Esto provocó que la Iglesia la excomulgara por adulterio. De este último matrimonio nacieron 3 hijos. Durante su reinado se llevó a cabo la primera cruzada, pero el monarca no participó por sus problemas con la Iglesia. Felipe falleció el 29 de julio del año 1108 a los 56 años de edad en la localidad de Melun. Su reinado duró 48 años. Sus restos mortales descansan en el monasterio de Saint-Benoît-sur-Loire y su sucesor fue su hijo Luis. Luis VI el Gordo nació el 1 de diciembre de 1081 en París. Fue hijo del rey Felipe I de Francia y de la primera esposa de este, Berta de Holanda. Luis se convirtió en el más poderoso de los reyes desde los tiempos de Carlomagno. Durante su reinado persiguió sin descanso a los varones ladrones, que eran terratenientes feudales que desobedecían a la corona y que robaban a los viajeros y comerciantes. Además, durante su gobernación hubo una serie de movimientos sociales y religiosos, además de tener numerosos conflictos con los normandos y con los ingleses. Luis se casó en 2 ocasiones. Su primera esposa fue Luciana de Rochefort. Con ella tan solo tuvo una hija, pero su matrimonio fue anulado por distintas intrigas palaciegas. Después se casaría en segundas nupcias con Adela de Saboya, y de este matrimonio nacieron 8 hijos. Luis falleció de disentería el 1 de agosto de 1137 a los 55 años de edad. Su reinado duró 29 años. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hijo Luis. Luis VII el Joven nació en el año 1120 en Francia. Fue hijo del rey Luis VI el Gordo y de la segunda esposa de este, Adela de Saboya. Durante su gobernación mantuvo una buena relación con la Iglesia y fomentó la agricultura. También participó en la Segunda Cruzada, pero esto fue muy perjudicial para Francia. El reino se empobreció mucho y su poder como rey disminuyó, dándole más poderío a los señores feudales. Luis se casó en 3 ocasiones. Su primera esposa fue Leonor de Aquitania. De esta unión nacerían 2 hijas, pero el matrimonio fue anulado. En segundas nupcias se casó con Constanza de Castilla, con la cual también tendría 2 hijas, pero tras el fallecimiento de esta, se casó en terceras nupcias con Adela de Champaña, con la cual tuvo 2 hijos. Luis tuvo numerosos conflictos con Inglaterra. Él prestaría ayuda a su exmujer, Leonor de Aquitania, y a los hijos de esta cuando ellos se rebelaron contra su propio padre, el rey inglés Enrique II. Un año antes de fallecer, enfermó de gravedad y dejó todo el poder del reino entre las manos de su hijo Felipe. El monarca abandonaría la gobernación y se retiraría a la localidad de Melun, donde fallecería el 18 de septiembre de 1180 a causa de una debilidad extrema a los 60 años de edad. Su reinado duró 43 años. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hijo Felipe. Felipe II el Augusto nació el 21 de agosto de 1165 en la localidad de Gonesse, en Francia. Fue hijo del rey Luis VII el Joven y de la tercera esposa de este, Adela de Champaña. Felipe es uno de los reyes más populares de Francia por ser considerado un gran estratega militar y por sus numerosas victorias en el campo de batalla. Él participó en la Tercera Cruzada junto a su aliado, el rey inglés Ricardo Corazón de León, aunque aquella amistad
se convirtió en una gran rivalidad entre los monarcas. Además, tuvo numerosos conflictos con Inglaterra, conquistando algunos de sus dominios y uniéndolos posteriormente a la corona francesa. Felipe se casó en 3 ocasiones. Su primera esposa fue Isabel de Nau y de esta unión nacerían 3 hijos. Tras la muerte de su primera esposa, se casaría en segundas nupcias con Isamburg de Dinamarca, pero la repudió en la misma noche de bodas y la encerró en un convento. Después se casaría en terceras nupcias con Inés de Merania y con ella tuvo 3 hijos, pero este matrimonio fue declarado nulo por la Iglesia y Felipe fue obligado a reconciliarse con su segunda esposa, pero jamás mantuvo una vida conyugal con ella. Felipe falleció de una fatiga extrema el 14 de julio de 1223 en la ciudad de Mans, a los 57 años de edad. Su reinado duró 42 años. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hijo Luis. Luis VIII el León nació el 5 de septiembre de 1187 en la ciudad de París. Fue hijo del rey Felipe II el Augusto y de la primera esposa de este, Isabel de Henao. Durante su reinado hubo grandes enfrentamientos entre la corona francesa y los señores feudales. Además, él continuaría con los enfrentamientos contra los ingleses iniciados por su progenitor y también participó en la cruzada albigense contra los cátaros. Luis se casó con Blanca de Castilla, con la cual tuvo 14 hijos. Tras volver de la cruzada albigense, enfermó de disentería, falleciendo el 8 de noviembre de 1226 a los 39 años de edad en la localidad de Montpensier. Su reinado duró tan solo 3 años. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hijo Luis. Luis IX el Santo nació el 25 de abril de 1214 en la localidad de Poissy, en Francia. Fue hijo del rey Luis VIII el León y de la esposa de este, Blanca de Castilla. Luis fue coronado rey con tan solo 12 años, así que su madre fue la regente del reino. Su reinado estuvo marcado por ser profundamente religioso y lideró la 7ª y la 8ª cruzada, además de tener algunos enfrentamientos con Inglaterra. Luis se casó con Margarita de Provenza, con la cual tuvo 11 hijos. La 8ª cruzada liderada por Luis fue un completo desastre. Muchos la consideran como un conflicto carente de sentido. Casi todos sus soldados fallecieron de disentería y por fiebres tifoideas. El propio monarca también enfermó, falleciendo el 25 de agosto de 1270 en Túnez a los 56 años de edad. Su reinado duró 43 años. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hijo Felipe. Felipe III el Atrevido nació el 30 de abril de 1245 en la localidad francesa de Poissy. Fue hijo del rey Luis IX el Santo y de la esposa de este, Margarita de Provenza. Felipe acompañaría a su padre en la desastrosa 8ª cruzada, donde fallecería su progenitor. Él fue de las pocas personas que no enfermó durante esta cruzada. A su regreso a Francia fue coronado como rey, aunque siempre estuvo muy influenciado por su familia en las cuestiones militares. No se implicó en la política e intervino en la guerra de sucesión navarra, ayudando a su prima la reina Juana I de Navarra. Felipe se casó en 2 ocasiones. Su primera esposa fue Isabel de Aragón, con la cual tuvo 4 hijos, y cuando ésta falleció se casó en segundas nupcias con María de Brabante y con ella tuvo 3 hijos más.
Durante sus últimos años de vida, el rey mantuvo una serie de conflictos con el Reino de Aragón y logró invadir la zona de Cataluña, pero una epidemia de disentería mermó sus tropas e incluso el propio rey se contagió, falleciendo el 5 de octubre de 1285 a los 40 años de edad en la localidad de Perpiñán, actualmente Francia. Su reinado duró 15 años. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hijo Felipe. Felipe IV el Hermoso nació el 1 de julio de 1268 en la ciudad de Fontainebleau, en Francia. Fue hijo del rey Felipe III el Atrevido y de la primera esposa de este, Isabel de Aragón. Felipe fue un rey demasiado severo y tuvo muchos enemigos. Saneó las finanzas del reino, mantuvo numerosas disputas con judíos y con el clero, llegando a tener muchos conflictos con el Papa Bonifacio VIII. Además, durante su reinado tuvo numerosas diferencias con los templarios y fue quemado en la hoguera el gran maestre Jacques de Molay, acusado de herejía. Este sería el último templario. Felipe se casó con Juana I de Navarra, con la cual tuvo 5 hijos. Gracias a este matrimonio, Felipe también se convertiría en rey consorte de Navarra, y este reino acabaría unido a la corona francesa por algún tiempo. Felipe falleció el 29 de noviembre de 1314 a los 46 años de edad, víctima de un derrame cerebral provocado por un accidente que sufrió mientras cazaba en las inmediaciones de la ciudad de Fontainebleau. Su reinado duró 29 años, sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hijo Luis. Luis X el Obstinado nació el 4 de octubre de 1289 en París, Francia. Fue hijo del rey Felipe IV el Hermoso y de la esposa de este, la reina Juana I de Navarra. Luis heredó la corona tanto francesa como la navarra. Durante su corto reinado prohibió la esclavitud en sus dominios y readmitió a los judíos franceses que habían sido expulsados por su padre Felipe IV el Hermoso. Luis se casó en 2 ocasiones. Su primera esposa fue Margarita de Borgoña y de esta unión nacería tan solo una hija, pero su esposa fue acusada de adulterio y fue encarcelada, siendo posteriormente asesinada en su celda. Tras esto, Luis se casó en segundas nupcias con Clemencia de Hungría y de este matrimonio nacería un hijo, aunque el rey moriría antes del nacimiento de este niño. Según cuentan, Luis falleció tras beber vino frío tras un agotador partido de tenis, causándole una neumonía, aunque otros creen que fue envenenado, falleciendo el 5 de junio de 1316 a los 27 años de edad en la ciudad de Vincennes, en Francia. Su reinado duró apenas 2 años. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hijo Juan. Juan I el Póstumo nació el 15 de noviembre de 1316 en París, Francia. Fue hijo del rey Luis X el Obstinado y de la segunda esposa de este, Clemencia de Hungría. Antes de llegar al mundo, su padre el rey falleció y su nacimiento fue una gran alegría por ser un hijo varón. De inmediato fue reconocido como rey de Francia, pero 5 días después falleció. Según se cuenta, fue envenenado en el día de su presentación pública, pero hay una leyenda que dice que su nodriza puso a su propio hijo en la cuna del rey antes de dicha presentación y se llevó a Juan consigo, ya que sospechaba de que planeaban asesinarlo. Juan falleció el 20 de noviembre de 1316 con tan solo 5 días de vida. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su tío Felipe fue su sucesor. Felipe V el Largo nació en el año 1293 en la ciudad de Lyon, en Francia. Fue hijo del rey Felipe IV el Hermoso y de la reina Juana I de Navarra.
Cuando falleció su sobrino Juan al poco de nacer, Felipe se convirtió en el nuevo rey de Francia, aunque se cree que él o su suegra Matilde de Artois estuvieron detrás de la muerte de Juan. Felipe fue un rey inteligente y decidido, impuso una única moneda para todo el reino y limitó el poder de la nobleza, además de continuar con las mismas políticas que su padre Felipe IV el Hermoso. Felipe se casó con la condesa Juana II de Borgoña y de esta unión nacieron 7 hijos, aunque todos los varones nacidos de este matrimonio murieron durante la infancia, sobreviviendo tan solo las hijas. Felipe intentó mantener buenas relaciones con Inglaterra y con Escocia. Además, continuó con las guerras que había iniciado su padre años atrás contra Flandes. Finalmente consiguió tomar algunos territorios flamencos uniéndolos a la corona francesa. Felipe enfermó y se entería y finalmente falleció el 3 de enero de 1322 a los 29 años de edad, cerca de la ciudad de París. Su reinado duró 5 años, sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hermano Carlos. Carlos IV el Hermoso nació el 11 de diciembre de 1294 en el castillo de Creil, en Francia. Fue hijo del rey Felipe IV el Hermoso y de la esposa de este, la reina Juana I de Navarra. Cuando falleció su hermano Felipe V sin herederos varones, Carlos se sentó en el trono francés. Nada más ser coronado, se encontró con las arcas reales completamente vacías por años de malas gestiones, así que elevó los impuestos y confiscó toda clase de propiedades y bienes a cualquiera que se le antojase, provocando el descontento tanto del pueblo como de la nobleza. Además, él ayudaría a su hermana, Isabel de Francia, más conocida como la Loba de Francia, a luchar contra su marido, el rey Eduardo II de Inglaterra. Carlos se casó en 3 ocasiones. Su primera esposa fue Blanca de Borgoña, pero ésta acabaría siendo encarcelada tras ser acusada de adulterio y el matrimonio fue anulado. En segundas nupcias se casó con María de Luxemburgo. Esta le daría una hija y cuando se encontró embarazada de un hijo varón, sufrió un accidente con su carruaje, falleciendo tanto ella como el niño que llevaba en su vientre. En terceras nupcias se casó con Juana de Ibrú y de esta unión nacerían 2 hijas. Carlos fallecería el 1 de febrero de 1328 a los 34 años de edad en la ciudad de Vincennes tras sufrir una larga enfermedad. Su reinado duró 6 años y con su muerte se puso fin a la dinastía de los Capetos, ya que murió sin un hijo varón. Además, con su muerte, Francia y Navarra se separaron por algún tiempo. Su sucesor fue su primo Felipe de Valois, miembro de una de las casas que descendían de la dinastía de los Capetos. Felipe VI de Francia, apodado el Rey Encontrado, nació en el año 1293 en Fontainebleau. Fue hijo del conde Carlos de Valois y de la primera esposa de este, Margarita de Anjou-Sicilia. Felipe era nieto del rey Felipe III el Atrevido por parte de padre. Cuando falleció su primo Carlos IV el Hermoso, sin hijos varones, Felipe fue reconocido como rey de Francia. Durante su reinado se desató la Guerra de los 100 años, enfrentándose contra Inglaterra. Durante el transcurso de esta guerra, Francia se vio afectada por la peste negra y por una crisis económica, provocando una guerra civil. Felipe se casó en 2 ocasiones. Su primera esposa fue Juana de Borgoña y con ella tuvo 8 hijos, pero cuando ésta falleció, se casó en segundas nupcias con Blanca de Navarra, naciendo de esta unión una hija. Felipe falleció el 22 de agosto de 1350 a la edad de 57 años en la localidad de Nussan-Loire, en Francia. Su reinado duró 22 años. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hijo Juan.
Juan II el Bueno nació el 8 de abril de 1319 en Le Mans. Fue hijo del rey Felipe VI de Francia y de la primera esposa de este, Juana de Borgoña. Su reinado estuvo marcado por los numerosos problemas económicos por los que pasaba Francia. Según se cuenta, Juan era un hombre de salud muy débil, pero muy bondadoso, de ahí su apodo de El Bueno. También se dice que era un hombre de gran honor y muy respetable. Juan se casaría en 2 ocasiones. Su primera esposa fue Bona de Luxemburgo, con la cual tuvo 11 hijos, pero al fallecer esta a causa de la peste negra, se casó en segundas nupcias con Juana I de Auvernia y con ella tuvo 3 hijos. Durante la Guerra de los 100 años, Juan fue hecho prisionero por los ingleses en la batalla de Poitiers, siendo llevado posteriormente a Londres. Allí fallecería el 8 de abril de 1364 a los 44 años de edad. Su reinado duró 14 años, sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hijo Carlos. Carlos V el Sabio nació el 22 de enero de 1338 en la ciudad de Vincennes, en Francia. Fue hijo del rey Juan II el Bueno y de la primera esposa de este, Bona de Luxemburgo. Carlos se convirtió en el regente de Francia cuando su padre fue hecho prisionero por los ingleses y tras la muerte de este, él se convertiría en el nuevo rey de Francia. Carlos consiguió reinar las arcas reales gracias a un grupo de consejeros. Esto ocasionaría que la casa Valois gozara una gran popularidad. Su reinado se basó en continuar con la Guerra de los 100 años y conquistar los territorios franceses que habían sido arrebatados por los ingleses. Carlos se casó con Juana de Borbón y de este matrimonio nacieron 10 hijos. Unos meses antes de fallecer, empezó a encontrarse muy mal de salud y finalmente falleció el 16 de septiembre de 1380 a los 42 años de edad en el castillo de Poitiers, en Francia. Su reinado duró 16 años y su sucesor fue su hijo Carlos. Carlos VI el Loco nació el 3 de diciembre de 1368 en París. Fue hijo del rey Carlos V el Sabio y de la esposa de este, Juana de Borbón. Cuando Carlos nació fue el primero en recibir el título de Delfín de Francia y desde entonces todos los herederos de la corona francesa llevaron dicho título. Cuando fue coronado tan solo tenía 11 años de edad. Al inicio de su reinado, Carlos se mostró como un joven enérgico, con habilidad para la gobernación, pero al poco de ser coronado empezó a dar signos de cierta inestabilidad mental. Carlos se casó con Isabel de Baviera y con ella tuvo 12 hijos. Se cree que este rey sufría de esquizofrenia y que estaba completamente incapacitado para reinar con normalidad. Fue tal su inestabilidad mental que firmó el Tratado de Tours, donde declaraba bastardo a su hijo el Delfín Carlos y le entregó el reino de Francia a su yerno Enrique V de Inglaterra. Carlos falleció el 21 de octubre de 1422 a los 53 años de edad en la ciudad de París. Su reinado duró 42 años. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su hijo Carlos. Carlos VII el Victorioso o el Bien Servido nació el 22 de febrero de 1403 en París. Fue hijo del rey Carlos VI el Loco y de la esposa de este, Isabel de Baviera. Debido al Tratado de Tours que había firmado su progenitor, el Delfín tuvo que enfrentarse a multitud de conflictos. Además, Inglaterra había invadido gran parte de Francia, pero gracias a Juana de Arco consiguió ser coronado años después, ya que la doncella de Orleans y el ejército francés consiguieron hacer frente a las tropas invasoras. Carlos se casó con María d'Anjou. La pareja llegó a tener 12 hijos pese a ser un matrimonio muy infeliz. Además, él fue el primer monarca en tener un amante oficial, creando el título de amante real. La primera en llevar este título fue su amante Agnes Sorel.
El rey vivió sus últimos años de vida atormentado por la muerte de Juana de Arco en la hoguera. Además, sus últimos meses de vida fueron muy malos, ya que padeció de una grave infección de boca que le impedía comer, falleciendo finalmente de una desnutrición severa el 22 de julio de 1461 a los 58 años de edad en la localidad de Mélan-sur-Guiers, en Francia. Su reinado duró 39 años. Sus restos mortales desaparecieron durante la profanación de tumbas en la Basílica de Saint-Denis, llevada a cabo durante la Revolución Francesa, y su sucesor fue su hijo Luis. Luis XI el Prudente nació el 3 de julio de 1423 en Vos, Francia. Fue hijo del rey Carlos VII el Victorioso y de la esposa de este, María d'Anjou. La relación con su padre fue bastante mala, pero al morir este, Luis fue reconocido como el nuevo rey de Francia. Su reinado estuvo basado en intrigas palaciegas, conspiraciones, tramas, y algunos le tachan de ser un maestro del engaño. Él tuvo enfrentamientos con los señores feudales y fijó los pilares de la monarquía absolutista, además de tener numerosos conflictos con el clero, la nobleza y con el ducado de Borgoña. Luis también fomentaría el comercio y la industria de Francia, aumentando notablemente las arcas reales. Luis se casó en 2 ocasiones. Su primera esposa fue Margarita Estuardo, pero esta fallecería durante su primer parto. Después se casaría en segundas nupcias con Carlota de Saboya, y con ella tuvo 8 hijos. Además, se cree que tuvo más de 7 hijos ilegítimos con distintas amantes. Luis falleció el 30 de agosto de 1483 a los 60 años de edad en el castillo de Plessis-les-Tours. Su reinado duró 22 años. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Notre-Dame de Clergy y su sucesor fue su hijo Carlos. Carlos VIII el Afable o el Cabezudo nació el 30 de junio de 1470 en Amboise, Francia. Fue hijo del rey Luis XI el Prudente y de la segunda esposa de este, Carlota de Saboya. Carlos se sentó en el trono con tan solo 13 años, así que la regencia cayó entre las manos de su hermana Ana de Francia. Su reinado se vio marcado por los conflictos con el Sacro Imperio Romano Germánico, con el Reino de Aragón, con Inglaterra y por las invasiones a Italia, reclamando el Reino de Nápoles para la corona francesa. Carlos se casó con la duquesa Ana de Bretaña, la cual fue forzada a casarse con él, y de esta unión nacerían 4 hijos, pero todos murieron durante la infancia. Carlos sufrió un ataque cerebrovascular tras golpearse la cabeza de manera accidental contra el dintel de una puerta, falleciendo el 7 de abril de 1498 a los 27 años de edad en la ciudad de Amboise. Su reinado duró 14 años. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su primo Luis. Luis XII de Francia nació el 27 de junio de 1462 en la ciudad de Blois, en Francia. Fue hijo del duque Carlos I de Orleans y de la tercera esposa de este, María de Cleves. Luis quedaría huérfano con tan solo 3 años de edad. Es por ello que fue criado por el rey Luis XI como si fuese un hijo más. Al fallecer su primo Carlos VIII sin descendencia, Luis fue reconocido como rey de Francia, ya que era bisnieto del rey Carlos V el Sabio. Su reinado se vio marcado por los conflictos con el reino de Aragón y por las guerras en Italia. Además, muchos reinos europeos se aliaron contra Francia, formando la Liga Santa. Luis se casó en 3 ocasiones. Su primera esposa fue Juana de Valois, y cuando Luis fue coronado pidió la anulación matrimonial, alegando las distintas deformidades físicas de su esposa y que jamás había consumado el matrimonio. En segundas nupcias se casó con la reina viuda Ana de Bretaña. De este matrimonio nacerían 6 hijos, aunque solo 2 de sus hijas llegaron a edad adulta. Tras la muerte de su segunda esposa, Luis se casaría en terceras nupcias con María Tudor, pero no llegaron a tener hijos, ya que el rey falleció 3 meses después de contraer este matrimonio con la princesa inglesa.
Luis falleció el 1 de enero de 1515 a los 52 años de edad en la ciudad de París. Su reinado duró 16 años. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y su sucesor fue su yerno Francisco.